Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 1986. Una mañana fría en Bogotá marcó el fin de una de las figuras más valientes del periodismo colombiano, Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador. Un acto que dejó una cicatriz profunda en el corazón del periodismo colombiano y se convirtió en un símbolo contra la lucha de la libertad de prensa en tiempos de violencia. El asesinato de Cano no fue un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de amenazas, persecución y atentados no solo contra la prensa libre, sino en un contexto que desborda toda Colombia. Durante esa época, los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, gobernaban sobre las sombras, y los periodistas se encontraban atrapados entre el fuego cruzado de la violencia política y la criminal. Para entender el caso de Guillermo Cano es necesario retroceder hacia los años 80, una época oscura en la historia de Colombia. En ese contexto, El Espectador se destacó por su valentía al denunciar los excesos del narcotráfico y las prácticas corruptas de la clase política. Guillermo Cano, director del periódico desde el 1983, era un firme defensor de la libertad de prensa y de la verdad. El caso de Guillermo Cano se produjo el día 17 de diciembre de 1986, cuando salía de su oficina en El Espectador. Un grupo de sicarios enviados por el cartel de Medellín lo esperaban en las afueras del periódico, a eso de las 7 p.m, mientras se dirigía en su automóvil. Los asesinos abrieron fuego, lanzando a Cano sobre su pecho. La brutalidad del crimen fue un mensaje claro: aquellos que se atrevieron a desafiar el poder de los carteles pagarían un precio muy alto. El asesinato de Guillermo Cano cambió el rumbo del periodismo en Colombia. Para muchos fue el símbolo del peligro que enfrentan cada uno de los periodistas en una sociedad donde la verdad podría ser más mortal que una bala. Pero el crimen también despertó una conciencia colectiva en Colombia y en el mundo entero. La comunidad internacional condenó el asesinato y en Colombia realizaron numerosas protestas en defensa de la libertad de prensa. La muerte de Cano, aunque trágica, no silenció su voz y la causa del periodismo libre se convirtió en un foro de resiliencia en un país donde las sombras del narcotráfico y la violencia política seguían amenazando con apoderarse de cada rincón. Hoy, más de 3 décadas después de su asesinato, el legado de Guillermo Cano sigue vivo. Su legado no solo está en las páginas del Espectador, quien continuó publicando después de su muerte, sino en una memoria de aquellos que defienden el periodismo libre y la verdad. Aunque a ellos les cueste la vida, su asesinato, aunque doloroso, abrió los ojos de muchos colombianos sobre la importancia de la libertad de prensa. Una lucha que sigue siendo muy relevante hoy, cuando el periodismo sigue siendo un campo de batalla en todo el país. Hoy recordamos a Guillermo Cano no solo como un mártir del periodismo, sino como un héroe, que con su muerte nos enseñó que aunque la verdad cueste, siempre debe prevalecer.